Era una cálida noche de verano cuando un grupo de amigos decidió emprender un viaje por carretera para celebrar el fin de sus estudios universitarios. Clara, Diego, Javier, Ana y Lucía se conocían desde la infancia y querían aprovechar al máximo su última aventura juntos antes de seguir caminos diferentes. Decidieron salir tarde en la noche para evitar el tráfico y disfrutar de la tranquilidad del camino. Antes de salir, Diego, que conducía, revisó el coche y llenó el tanque de gasolina. Los demás se aseguraron de llevar todo lo necesario, comida, bebidas y música para mantener el ambiente festivo. Todos estaban emocionados y listos para la aventura que les esperaba. La carretera estaba desierta, solo iluminada por los faros del coche y la luz de la luna llena. Riendo y cantando, los amigos avanzaban hacia su destino, un pequeño pueblo costero a varias horas de distancia. A medida que se adentraban en el bosque, la señal de sus teléfonos desapareció, pero no les importó. Estaban demasiado ocupados disfrutando de la compañía y la libertad. La primera señal de que algo no iba bien fue cuando Diego notó una figura en la distancia. Parecía una persona, pero al acercarse, desapareció. Pensó que era su imaginación, y no dijo nada para no asustar a los demás. Aproximadamente a la medianoche, Clara vio algo extraño al costado del camino, un viejo cartel oxidado que indicaba una gasolinera a pocos kilómetros. Decidieron detenerse para estirar las piernas y comprar algo de comer. Al llegar, encontraron la estación desierta y en mal estado. Las luces parpadeaban, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y gasolina. Javier, siempre curioso, decidió explorar mientras los demás compraban snacks. Encontró una puerta entreabierta que llevaba a una pequeña oficina. En su interior, halló fotos antiguas y recortes de periódicos que hablaban de desapariciones misteriosas en la zona. Sintió un escalofrío, pero no dijo nada, pensando que eran solo historias viejas. De regreso en el coche, continuaron su viaje. Sin embargo, la atmósfera había cambiado. Ana notó que su teléfono no tenía señal, lo cual era raro en esa área. Los demás también comprobaron sus dispositivos y se dieron cuenta de que ninguno funcionaba. Decidieron ignorar la situación y seguir adelante, pero el nerviosismo comenzaba a crecer. En un momento de distracción, Diego tomó un desvío equivocado. La carretera se volvió más estrecha y sinuosa, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz de la luna. La sensación de inquietud aumentaba, y Clara sugirió que volvieran a la carretera principal. Sin embargo, Diego no encontraba un lugar adecuado para dar la vuelta, así que siguieron adelante. Después de varios kilómetros, divisaron una casa solitaria al lado del camino. Decidieron detenerse para pedir direcciones. Al acercarse, vieron que la casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra. Diego y Javier bajaron del coche para investigar, mientras las chicas se quedaban dentro, observando con nerviosismo. Dentro de la casa, el ambiente era frío y opresivo. Diego y Javier encendieron sus linternas y empezaron a explorar. Encontraron muebles cubiertos de polvo y telarañas por todas partes. En una de las habitaciones, hallaron una escalera que llevaba al sótano. Contra el mejor juicio de Javier, Diego decidió bajar para ver qué había. El sótano era oscuro y húmedo, con un olor acre que los hizo toser. Al iluminar el lugar, descubrieron una serie de objetos extraños. Velas derretidas, símbolos dibujados en el suelo y viejos libros en un idioma que no podían entender. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos y se dieron vuelta, pero no vieron nada. Decidieron que era mejor salir de allí lo antes posible. De vuelta en el coche, contaron a las chicas lo que habían visto. Ana, claramente asustada, sugirió que se alejaran de la casa lo más rápido posible. Diego aceleró, pero la carretera parecía no tener fin. Cada vez que pensaban que estaban saliendo del bosque, volvían a encontrar más árboles y oscuridad. Mientras conducían, Lucía vio algo en el espejo retrovisor, una figura blanca que parecía flotar detrás del coche.
gritó, y todos se dieron vuelta para mirar, pero no vieron nada. La tensión era palpable, y Diego trataba de mantener la calma mientras conducía más rápido. La niebla empezó a rodear el coche, volviéndose cada vez más densa. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y Diego tuvo que reducir la velocidad. La radio del coche, que había estado apagada, comenzó a emitir estática y voces distorsionadas. Los amigos empezaron a entrar en pánico, sintiendo que algo o alguien los acechaba. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser un pequeño pueblo. Las casas estaban en ruinas, y no había señales de vida. Decidieron detenerse y buscar ayuda. Al explorar el pueblo, descubrieron que todas las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas cubiertas. El lugar parecía abandonado desde hacía años, aunque todo estaba extrañamente intacto. En el centro del pueblo, encontraron una iglesia con las puertas abiertas. Entraron y descubrieron que el interior estaba en mejor estado que el resto del pueblo. En el altar, había una figura encapuchada que parecía esperarlos. La figura se volvió y les habló con una voz antigua y resonante, contándoles que habían entrado en un lugar fuera del tiempo, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. La figura les explicó que para salir de ese lugar, debían realizar un antiguo ritual de liberación. Les dio instrucciones precisas y les advirtió que cualquier error podría tener consecuencias fatales. Desesperados por salir, aceptaron y comenzaron a preparar el ritual, utilizando los objetos que habían encontrado en la casa y la iglesia. Mientras realizaban el ritual, las cosas empezaron a moverse solas y una energía oscura llenó el lugar. Voces susurrantes y sombras danzantes los rodeaban, tratando de distraerlos y asustarlos. A pesar del miedo, siguieron adelante, confiando en que era su única salida. El ritual requería un sacrificio. Sin otra opción, decidieron utilizar un objeto personal de cada uno, algo que tuviera un gran valor sentimental. Con lágrimas en los ojos, ofrecieron sus recuerdos más preciados. La figura encapuchada los guió a través de los pasos finales, y una luz brillante llenó la iglesia. La luz los envolvió y, de repente, se encontraron de nuevo en la carretera principal, justo antes del desvío que habían tomado. La noche seguía siendo oscura, pero la sensación de peligro había desaparecido. Miraron hacia atrás y vieron que el desvío y el pueblo ya no estaban. Sin palabras, continuaron su viaje, decididos a llegar a su destino sin más interrupciones. Llegaron al pueblo costero al amanecer, exhaustos pero aliviados. Decidieron no hablar más de lo que había ocurrido, cada uno lidiando con sus propios recuerdos y miedos. El viaje había cambiado para siempre su percepción de lo desconocido y lo paranormal. A pesar de su decisión de no hablar del tema, las pesadillas y las sensaciones extrañas continuaron persiguiéndolos. Cada uno de ellos experimentó fenómenos inexplicables en su vida cotidiana, recordándoles constantemente lo que habían vivido. Decidieron reunirse de nuevo para intentar entender lo que había sucedido. Comenzaron a investigar sobre el pueblo fantasma y el ritual que habían realizado. Descubrieron antiguas leyendas y registros que hablaban de un portal entre mundos que aparecía cada cierto tiempo en diferentes lugares. Con esta nueva información, decidieron buscar ayuda de expertos en lo paranormal. Contactaron a un investigador paranormal conocido, el Dr. Emilio Sánchez, quien había estudiado casos similares. El Dr. Sánchez les explicó que habían tenido suerte de escapar y que el portal era una trampa para almas perdidas. Les ofreció su ayuda para cerrar definitivamente el portal y evitar que otros cayeran en la misma trampa. El grupo, junto con el Dr. Sánchez, se preparó para regresar al lugar donde todo había comenzado. Armados con conocimientos y herramientas adecuadas, se sentían más seguros, pero el miedo seguía presente. Sabían que enfrentarse a lo desconocido una vez más sería peligroso. Volvieron a la carretera y tomaron el desvío, encontrando el lugar tal como lo recordaban. La niebla y la oscuridad los envolvieron nuevamente, pero esta vez estaban preparados.
El doctor Sánchez comenzó a recitar antiguos encantamientos mientras el grupo repetía el ritual con los objetos que habían llevado. La energía en el aire se volvió palpable, y las sombras y voces regresaron con más fuerza. El doctor Sánchez luchó por mantener el portal cerrado mientras los amigos se enfrentaban a sus peores miedos. La figura encapuchada apareció una vez más, tratando de detenerlos, pero su determinación era más fuerte. Con un último esfuerzo, lograron cerrar el portal. Una explosión de luz los envolvió, y sintieron como si estuvieran siendo arrastrados por una corriente invisible. Cuando la luz desapareció, se encontraron de nuevo en la carretera principal, esta vez con la sensación de que todo había terminado. Regresaron a sus vidas, y esta vez las pesadillas y fenómenos extraños desaparecieron. Sabían que habían logrado cerrar el portal y que otros estarían a salvo. Aunque el recuerdo de lo vivido nunca los abandonaría, encontraron consuelo en el hecho de que habían enfrentado y vencido a lo desconocido juntos. Cada uno de ellos siguió su propio camino, pero la experiencia los había unido de una manera especial. Mantuvieron el contacto y se reunían regularmente, sabiendo que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendrían a alguien en quien confiar. Era una calurosa noche de verano cuando Marcos y Laura decidieron emprender un viaje en carretera hacia la casa de los abuelos de Laura, ubicada en un remoto pueblo al norte del estado. La distancia no era exorbitante, pero la carretera que debían tomar estaba repleta de curvas y rodeada de espesos bosques. Habían escuchado rumores sobre esa ruta, desaparecidos, avistamientos extraños y accidentes inexplicables. Pero, como jóvenes aventureros, desestimaron estas historias como simples leyendas urbanas. A medida que avanzaban en su viaje, la noche se tornaba más oscura y el camino más solitario. La carretera serpenteaba a través del bosque y pronto las luces de la ciudad quedaron atrás. Laura sintió un escalofrío mientras miraba por la ventana y juró haber visto algo moverse entre los árboles. Marcos la tranquilizó diciendo que probablemente era solo un animal, pero la sensación de inquietud comenzó a asentarse en ambos. A mitad del camino, se dieron cuenta de que necesitaban combustible. Encontraron una antigua gasolinera al borde de la carretera, sucia y aparentemente abandonada. Un hombre mayor, de aspecto desaliñado, salió de la pequeña tienda adyacente. Mientras llenaba el tanque, les advirtió con voz temblorosa: no sigan adelante esta noche. La carretera no es segura después de la medianoche. Marcos y Laura rieron nerviosamente y agradecieron al hombre, sin tomar en serio sus palabras. Reemprendieron su viaje, pero el ambiente se tornaba cada vez más pesado. El reloj del auto marcó la medianoche cuando de repente, algo saltó frente al coche. Marcos giró bruscamente el volante para evitarlo, perdiendo el control del vehículo y saliéndose del camino. Afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido, pero el auto quedó atascado en una zanja. Desconcertados, salieron del coche para evaluar los daños. Mientras examinaban el coche, notaron unas extrañas luces en el bosque, moviéndose lentamente en su dirección. Pensaron que podría ser una casa cercana, así que decidieron caminar hacia las luces en busca de ayuda. Sin embargo, a medida que se acercaban, las luces se desvanecían y se escuchaban susurros y risas extrañas entre los árboles. La sensación de ser observados se hizo insoportable. Finalmente, encontraron una vieja casa de aspecto abandonado. La puerta estaba entreabierta y, a pesar de sus instintos, decidieron entrar. El interior estaba cubierto de polvo y parecía que nadie había estado allí en años. Encontraron antiguos recortes de periódicos con titulares sobre personas desaparecidas en la carretera que estaban recorriendo. Sentían que algo estaba muy mal, pero se dijeron a sí mismos que era solo su imaginación. Mientras exploraban la casa, las luces se apagaron de golpe y la casa quedó sumida en una oscuridad total. Escucharon pasos acercándose desde las habitaciones superiores. Aterrorizados, buscaron una salida pero las ventanas y puertas parecían estar bloqueadas desde afuera.
Las sombras se movían a su alrededor y el pánico comenzó a apoderarse de ellos. En una de las habitaciones encontraron un viejo diario. Pertenecía a una joven que había vivido en la casa hacía muchos años. Describía cómo su familia había desaparecido misteriosamente una noche, y cómo había sido perseguida por entidades que habitaban el bosque. Cada palabra confirmaba sus peores temores, algo oscuro acechaba en esa carretera. De repente, una figura apareció en la oscuridad. No era humana, sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. La figura comenzó a avanzar hacia ellos lentamente. Marcos y Laura intentaron escapar, pero parecía que la casa misma conspiraba para mantenerlos allí. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores, mientras la figura se acercaba más y más. Justo cuando la desesperación los consumía, una luz cegadora llenó la habitación. Era el viejo de la gasolinera, portando una linterna y murmurando palabras en un idioma desconocido. La figura retrocedió, y el anciano los guió fuera de la casa. Una vez afuera, les explicó que él también había perdido a su familia en ese lugar y que desde entonces había estado protegiendo a los viajeros incautos. Con la ayuda del anciano, lograron sacar el coche de la zanja. Les aconsejó que no miraran atrás y se fueran lo más rápido posible. Obedecieron, y mientras conducían de vuelta a la ciudad, vieron por el espejo retrovisor cómo la casa desaparecía en la oscuridad del bosque, como si nunca hubiera existido. Marcos y Laura finalmente llegaron a casa de los abuelos de Laura, con el amanecer. Compartieron su experiencia, y los abuelos les confesaron que habían escuchado historias similares desde que eran niños. Decidieron nunca más viajar por esa carretera de noche, y advirtieron a todos sus conocidos sobre los peligros que acechaban en ese camino. En la siguiente historia habla de una noche oscura y lluviosa cuando Laura y Marcos decidieron emprender su viaje en carretera hacia un pequeño pueblo en la montaña. La razón del viaje era una reunión familiar, una tradición anual que no podían perderse. Salieron a las 10 de la noche, con la esperanza de evitar el tráfico diurno. Marcos, al volante, bromeaba sobre las historias de terror que había escuchado sobre esa carretera en particular. Laura, aunque un poco nerviosa, trataba de no mostrar su miedo. El camino estaba desierto, y la lluvia hacía difícil la visibilidad. Poco a poco, la noche se hacía más oscura, y las bromas de Marcos empezaron a perder su gracia. Aproximadamente a la medianoche, en una curva cerrada, vieron algo inusual en la carretera. Una figura de pie, mojada y temblorosa, parecía necesitar ayuda. Marcos disminuyó la velocidad y, sin pensarlo demasiado, decidió detenerse. Laura lo miró con desaprobación, pero Marcos argumentó que no podían dejar a alguien solo bajo la tormenta. La figura resultó ser una mujer joven, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Apenas podía hablar, pero les contó que su auto se había averiado y necesitaba llegar a un pueblo cercano. A pesar de la incomodidad de Laura, la dejaron subir al auto. A medida que avanzaban, la mujer les contó su historia. Había tenido un accidente y, al salir del coche para buscar ayuda, algo la había estado siguiendo. Conforme avanzaban, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las luces del coche parpadeaban, la radio se encendía y apagaba sola, y una sensación de inquietud llenaba el aire. La mujer, que se había presentado como Elena, comenzó a actuar de manera extraña, mirando constantemente hacia atrás y murmurando cosas inaudibles. Laura intentó tranquilizarse, pensando que eran solo coincidencias, pero la atmósfera en el auto se volvía cada vez más opresiva. La carretera parecía interminable, y el paisaje a su alrededor se volvía más y más oscuro. De repente, Elena les indicó un desvío. Marcos dudó, pero ella insistió en que era un atajo hacia el pueblo. Laura protestó, pero Marcos, tratando de mantener la paz, tomó el desvío. La carretera secundaria era aún más estrecha y oscura. No había señal de vida, ni casas ni otros vehículos. La sensación de estar siendo observado se intensificó.
Al cabo de unos kilómetros, el auto se detuvo frente a una casa vieja y abandonada. Elena les dijo que necesitaba entrar para buscar algo. A pesar de la evidente incomodidad de Laura, decidieron acompañarla. La casa, en ruinas, tenía un aire de misterio y peligro. Al entrar, el aire se volvió frío y un olor a humedad los envolvió. Elena los guió hacia el sótano. Laura, cada vez más asustada, no quería seguir, pero Marcos insistió en que no podían dejarla sola. Al bajar las escaleras, escucharon susurros y pasos que no podían explicar. En el sótano, encontraron algo que los dejó sin aliento, un altar con fotos antiguas, velas apagadas y símbolos extraños. Elena comenzó a murmurar en un idioma desconocido, y Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Marcos, nervioso, le preguntó qué estaba haciendo, pero ella no respondió. De repente, Elena se volvió hacia ellos con una mirada que ya no parecía humana. Marcos y Laura intentaron salir, pero la puerta del sótano se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad. Con el corazón acelerado, Laura y Marcos buscaron desesperadamente una salida. Elena, ahora completamente transformada, les contó una historia aterradora. Ella no era una simple mujer en apuros. Era el espíritu de una joven que había sido sacrificada en ese mismo altar hace muchos años. Su espíritu había estado atrapado, y necesitaba a alguien para liberarlo. Desesperados, Marcos y Laura lucharon por encontrar una salida. La tensión en el sótano era insoportable, y los susurros se volvían gritos ensordecedores. Finalmente, Marcos encontró una ventana pequeña y la rompió con un viejo estante. Lograron salir justo cuando Elena se abalanzaba sobre ellos. Corrieron hacia el coche y, al intentar encenderlo, este no respondía. Laura, en un acto de desesperación, rezó por ayuda. De repente, las luces del coche se encendieron y el motor rugió. Salieron de allí a toda velocidad, dejando atrás la casa maldita y a Elena. Con el amanecer, llegaron al pueblo más cercano. Exhaustos y aterrorizados, contaron su experiencia a las autoridades locales. Los lugareños, con rostros pálidos, les dijeron que esa carretera era conocida por sus historias de fantasmas y desapariciones. La casa que describieron había sido abandonada durante décadas y muchas personas habían reportado apariciones similares. Laura y Marcos, aunque físicamente ilesos, quedaron marcados por la experiencia. Les tomó semanas recuperarse del trauma, y aunque trataron de olvidarlo, las pesadillas persistían. Decidieron nunca más viajar de noche y evitar esa carretera a toda costa. Era una cálida noche de verano cuando un grupo de amigos decidió emprender un viaje por carretera para celebrar el fin de sus estudios universitarios. Clara, Diego, Javier, Ana y Lucía se conocían desde la infancia y querían aprovechar al máximo su última aventura juntos antes de seguir caminos diferentes. Decidieron salir tarde en la noche para evitar el tráfico y disfrutar de la tranquilidad del camino. Antes de salir, Diego, que conducía, revisó el coche y llenó el tanque de gasolina. Los demás se aseguraron de llevar todo lo necesario, comida, bebidas y música para mantener el ambiente festivo. Todos estaban emocionados y listos para la aventura que les esperaba. La carretera estaba desierta, solo iluminada por los faros del coche y la luz de la luna llena. Riendo y cantando, los amigos avanzaban hacia su destino, un pequeño pueblo costero a varias horas de distancia. A medida que se adentraban en el bosque, la señal de sus teléfonos desapareció, pero no les importó. Estaban demasiado ocupados disfrutando de la compañía y la libertad. La primera señal de que algo no iba bien fue cuando Diego notó una figura en la distancia. Parecía una persona, pero al acercarse, desapareció. Pensó que era su imaginación, y no dijo nada para no asustar a los demás. Aproximadamente a la medianoche,
Clara vio algo extraño al costado del camino, un viejo cartel oxidado que indicaba una gasolinera a pocos kilómetros. Decidieron detenerse para estirar las piernas y comprar algo de comer. Al llegar, encontraron la estación desierta y en mal estado. Las luces parpadeaban y el aire estaba impregnado de un olor a moho y gasolina. Javier, siempre curioso, decidió explorar mientras los demás compraban snacks. Encontró una puerta entreabierta que llevaba a una pequeña oficina. En su interior, halló fotos antiguas y recortes de periódicos que hablaban de desapariciones misteriosas en la zona. Sintió un escalofrío, pero no dijo nada, pensando que eran solo historias viejas. De regreso en el coche, continuaron su viaje. Sin embargo, la atmósfera había cambiado. Ana notó que su teléfono no tenía señal, lo cual era raro en esa área. Los demás también comprobaron sus dispositivos y se dieron cuenta de que ninguno funcionaba. Decidieron ignorar la situación y seguir adelante, pero el nerviosismo comenzaba a crecer. En un momento de distracción, Diego tomó un desvío equivocado. La carretera se volvió más estrecha y sinuosa, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz de la luna. La sensación de inquietud aumentaba, y Clara sugirió que volvieran a la carretera principal. Sin embargo, Diego no encontraba un lugar adecuado para dar la vuelta, así que siguieron adelante. Después de varios kilómetros, divisaron una casa solitaria al lado del camino. Decidieron detenerse para pedir direcciones. Al acercarse, vieron que la casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra. Diego y Javier bajaron del coche para investigar, mientras las chicas se quedaban dentro, observando con nerviosismo. Dentro de la casa, el ambiente era frío y opresivo. Diego y Javier encendieron sus linternas y empezaron a explorar. Encontraron muebles cubiertos de polvo y telarañas por todas partes. En una de las habitaciones, hallaron una escalera que llevaba al sótano. Contra el mejor juicio de Javier, Diego decidió bajar para ver qué había. El sótano era oscuro y húmedo, con un olor acre que los hizo toser. Al iluminar el lugar, descubrieron una serie de objetos extraños, velas derretidas, símbolos dibujados en el suelo y viejos libros en un idioma que no podían entender. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos y se dieron vuelta, pero no vieron nada. Decidieron que era mejor salir de allí lo antes posible. De vuelta en el coche, contaron a las chicas lo que habían visto. Ana, claramente asustada, sugirió que se alejaran de la casa lo más rápido posible. Diego aceleró, pero la carretera parecía no tener fin. Cada vez que pensaban que estaban saliendo del bosque, volvían a encontrar más árboles y oscuridad. Mientras conducían, Lucía vio algo en el espejo retrovisor, una figura blanca que parecía flotar detrás del coche. Gritó, y todos se dieron vuelta para mirar, pero no vieron nada. La tensión era palpable, y Diego trataba de mantener la calma mientras conducía más rápido. La niebla empezó a rodear el coche, volviéndose cada vez más densa. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y Diego tuvo que reducir la velocidad. La radio del coche, que había estado apagada, comenzó a emitir estática y voces distorsionadas. Los amigos empezaron a entrar en pánico, sintiendo que algo o alguien los acechaba. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser un pequeño pueblo. Las casas estaban en ruinas, y no había señales de vida. Decidieron detenerse y buscar ayuda. Al explorar el pueblo, descubrieron que todas las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas cubiertas. El lugar parecía abandonado desde hacía años, aunque todo estaba extrañamente intacto. En el centro del pueblo, encontraron una iglesia con las puertas abiertas. Entraron y descubrieron que el interior estaba en mejor estado que el resto del pueblo. En el altar, había una figura encapuchada que parecía esperarlos. La figura se volvió y les habló con una voz antigua y resonante, contándoles que habían entrado en un lugar fuera del tiempo, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos.
La figura les explicó que para salir de ese lugar, debían realizar un antiguo ritual de liberación. Les dio instrucciones precisas y les advirtió que cualquier error podría tener consecuencias fatales. Desesperados por salir, aceptaron y comenzaron a preparar el ritual, utilizando los objetos que habían encontrado en la casa y la iglesia. Mientras realizaban el ritual, las cosas empezaron a moverse solas y una energía oscura llenó el lugar. Voces susurrantes y sombras danzantes los rodeaban, tratando de distraerlos y asustarlos. A pesar del miedo, siguieron adelante, confiando en que era su única salida. El ritual requería un sacrificio. Sin otra opción, decidieron utilizar un objeto personal de cada uno, algo que tuviera un gran valor sentimental. Con lágrimas en los ojos, ofrecieron sus recuerdos más preciados. La figura encapuchada los guió a través de los pasos finales, y una luz brillante llenó la iglesia. La luz los envolvió y, de repente, se encontraron de nuevo en la carretera principal, justo antes del desvío que habían tomado. La noche seguía siendo oscura, pero la sensación de peligro había desaparecido. Miraron hacia atrás y vieron que el desvío y el pueblo ya no estaban. Sin palabras, continuaron su viaje, decididos a llegar a su destino sin más interrupciones. Llegaron al pueblo costero al amanecer, exhaustos pero aliviados. Decidieron no hablar más de lo que había ocurrido, cada uno lidiando con sus propios recuerdos y miedos. El viaje había cambiado para siempre su percepción de lo desconocido y lo paranormal. A pesar de su decisión de no hablar del tema, las pesadillas y las sensaciones extrañas continuaron persiguiéndolos. Cada uno de ellos experimentó fenómenos inexplicables en su vida cotidiana, recordándoles constantemente lo que habían vivido. Decidieron reunirse de nuevo para intentar entender lo que había sucedido. Comenzaron a investigar sobre el pueblo fantasma y el ritual que habían realizado. Descubrieron antiguas leyendas y registros que hablaban de un portal entre mundos que aparecía cada cierto tiempo en diferentes lugares. Con esta nueva información, decidieron buscar ayuda de expertos en lo paranormal. Contactaron a un investigador paranormal conocido, el Dr. Emilio Sánchez, quien había estudiado casos similares. El Dr. Sánchez les explicó que habían tenido suerte de escapar y que el portal era una trampa para almas perdidas. Les ofreció su ayuda para cerrar definitivamente el portal y evitar que otros cayeran en la misma trampa. El grupo, junto con el Dr. Sánchez, se preparó para regresar al lugar donde todo había comenzado. Armados con conocimientos y herramientas adecuadas, se sentían más seguros, pero el miedo seguía presente. Sabían que enfrentarse a lo desconocido una vez más sería peligroso. Volvieron a la carretera y tomaron el desvío, encontrando el lugar tal como lo recordaban. La niebla y la oscuridad los envolvieron nuevamente, pero esta vez estaban preparados. El Dr. Sánchez comenzó a recitar antiguos encantamientos mientras el grupo repetía el ritual con los objetos que habían llevado. La energía en el aire se volvió palpable, y las sombras y voces regresaron con más fuerza. El Dr. Sánchez luchó por mantener el portal cerrado mientras los amigos se enfrentaban a sus peores miedos. La figura encapuchada apareció una vez más, tratando de detenerlos, pero su determinación era más fuerte. Con un último esfuerzo, lograron cerrar el portal. Una explosión de luz los envolvió, y sintieron como si estuvieran siendo arrastrados por una corriente invisible. Cuando la luz desapareció, se encontraron de nuevo en la carretera principal, esta vez con la sensación de que todo había terminado. Regresaron a sus vidas, y esta vez las pesadillas y fenómenos extraños desaparecieron. Sabían que habían logrado cerrar el portal y que otros estarían a salvo. Aunque el recuerdo de lo vivido nunca los abandonaría, encontraron consuelo en el hecho de que habían enfrentado y vencido a lo desconocido juntos. Cada uno de ellos siguió su propio camino, pero la experiencia los había unido de una manera especial. Mantuvieron el contacto y se reunían regularmente, sabiendo que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendrían a alguien en quien confiar.
Y así concluye esta aterradora historia de un viaje en carretera nocturno. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal para más historias escalofriantes. Gracias por acompañarnos en esta aventura, y recuerden, a veces, las historias más aterradoras son las que parecen más reales. Hasta la próxima.